Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, si alguno está del otro lado del planeta. ¿Cómo están nuevamente? Un nuevo jueves, algunos ya estarán en viernes, de Raíces de Sefarad 2020 online. Hoy estoy contentísimo con la figura que tenemos para la charla de hoy. Hola Lili. Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están Nos todos? encanta que Buenas estén noches, con buenos días, si alguno está nosotros. del otro lado del planeta. ¿Cómo Oh, están tenemos nuevamente? Un un... nuevo jueves. Algunos Ya está solucionado, ya está solucionado. Muy bien, los vuelvo a saludar, bienvenidos a todos. Teníamos un doble sonido que ya se solucionó. Y bueno, la verdad que sí, estamos muy emocionados con nuestros encuentros de los jueves y en especial con un tema muy, muy lindo para tocar. Lo perdimos a Marcelo, ¿qué pasó? Marcelo, ¿estás ahí? ahí está, ya estoy acá, ya estoy acá. Nada que la técnica no nos juegue siempre alguna mala pasada. Bueno, vamos a presentar algunas de las cosas como les hablamos siempre sobre nuestros canales de difusión y nuestras próximas actividades. ¿Podemos, Marcelo? Sí, claro. Primero recordarles que todos los videos de todo lo que sucede está en el canal de YouTube, así que suscríbanse, vean los videos, está todo ahí, la verdad es que está funcionando muy bien y le hacen clic en la campanita que ayuda también a que le avisen cuando estamos en vivo. Por otro lado, recordarles que siempre son bienvenidas las colaboraciones a través en todo el mundo de PayPal y de Argentina ya esperamos ya la semana que viene poder poner el enlace para Mercado Pago. Mientras tanto, nos pueden pedir el enlace por correo a nuestra dirección de internet. Ya saben, en sfarad.com está todos los enlaces. Y la semana que viene... La semana que viene, bueno, este fin de semana, el domingo, Día del Hajj, tenemos un encuentro muy especial. Tenemos a Kobi Zarco y lo va a recibir Tamara Alexander, que es la directora de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel. Ellos nos van a hablar sobre cantes y refranes. A Kobi ya lo tuvimos en otro encuentro, se disfruta todo lo que él sabe y todo lo que nos canta, así que va a estar divertidísimo este encuentro el próximo domingo, 18 de octubre, a las 13 horas en Argentina, y otros horarios tenemos en nuestra página web sfarad.com. Y para el jueves que viene presentaremos la presencia y aportes sefaradíes en Italia con la profesora Alicia Benmergui. Ella nos va a hablar sobre la presencia sefaradí en la sociedad italiana y sus aportes valiosos, y la influencia en el humanismo y el renacentismo de los siglos XVI, XVII y XVIII. La profesora Alicia Benmergui es muy conocida por sus interesantes charlas, así que seguramente estará espectacular, igual que esta charla que vamos a tener hoy. En principio, hoy vamos a hablar de las aventuras y desventuras de una saga sefaradí, Los Camondo. Y para que sepan un poco de cuál será el tema, los Camondo, que los llamamos así tan de confianza, son una familia de origen sefaradí que también fueron apodados los Rothschild de Oriente. Dueños de la principal banca del Imperio Otomano, se instalaron en París a finales del Segundo Imperio y durante décadas se codearon con la más alta aristocracia. Ellos representan la apuesta por la modernidad y el avance de las comunidades sefaradíes, al tiempo que son objeto de la reacción conservadora de estas mismas comunidades. Lamentablemente su historia finaliza en Auschwitz como la de millones de víctimas de la Shoah, y tenemos para presentarnos este tema a un buen amigo, Sebastián de la Obra, que lo vamos a recibir. Él es historiador, bibliotecario y documentalista, director de la Casa de Sefarad, un centro cultural y museístico privado creado en Córdoba, España, en 2006.
Cuenta con un amplio número de publicaciones en revistas sobre exclusión social, inmigración, derechos humanos y libertades públicas, además de artículos relacionados con la documentación, la historia de Andalucía y el judaísmo hispano. Y le damos la bienvenida. Hola, Sebastián. Bien hallado. Para mí, buenas noches, que es una situación de desventaja. Para ustedes, buenas tardes. Muy bien. Hoy tenemos una noche, ya noche también por aquí, con acento andaluz. Sebastián, seguramente los que anduvieron por Córdoba, en la Córdoba española, porque también tenemos la Córdoba por aquí en Buenos Aires, habrán ido a la sinagoga de Córdoba y justo se habrán cruzado esa calle que tiene no más de 1 metro para llegar a la casa de Sefarad. Bueno, la casa de Sefarad es toda idea de Sebastián, quien además le pone el alma, el corazón y el bolsillo también, porque estamos en tiempos en que la casa está cerrada, el turismo está parado, así que el corazón de Sebastián es el que sostiene en buena medida la presencia judía en Córdoba. Sebastián, estamos muy contentos que estés con nosotros. Córdoba, en la Córdoba española, porque también tenemos la Córdoba. Se repite, bien, no hay problema. Para mí es un placer. Yo espero que estén todos ustedes bien de salud, porque hoy en día ese es el tema recurrente. Me alegro ver a Marcelo y a Liliana por el aprecio, por el cariño, que es recíproco, tanto el suyo como el mío. Y esta noche lo que quiero es charlar con ustedes con la excusa de los Camondo para conocernos un poco más, porque hablar de la historia es una forma de conocernos. Bien, Sebastián, todos tuyos. Hay mucha gente que ya te está escuchando, que ya estamos en las 100 personas. Pues perfecto. Comenzamos. Hay muchas formas, ustedes como yo, quienes me estén escuchando y viendo, de hablar de la memoria sefardí, el pasado judeo-español, la diáspora sefardí. Hay formas entroncadas con lo que llamamos microhistoria. Y podemos estar hablando de las borecas, o de las comidicas que se hacían en Salónica, o de las recetas, o de las canticas, o de las coplas, o incluso de la forma de cantar los piyut en las sinagogas sefardíes. También podemos hablar de nombres propios. Todo el universo de la memoria sefardí, sea desde un punto de vista popular o desde una mirada académica, da para todo un universo. Hoy quiero hablar con ustedes de una saga. Hay varias sagas en la historia sefardí, en nuestra memoria sefardí, desde los conocidos, sobre todo en Francia, no en la península, no en España, los Tibónidas, esa saga de abuelo, hijo, nieto y bisnieto de traductores y médicos, originarios todos de la hermosa ciudad de Granada y que se ubican en distintas diásporas en el sur de Francia. En Francia son conocidos como los maestros de la traducción. Su conocimiento del francés, de las lenguas romances, del hebreo, del árabe, les permite ser los referentes en los modelos de traducción. Sus traducciones de la propia obra de Rambam, de Maimónides, son un referente continuo. No hay facultad de traducción en Francia que no tenga un aula dedicada a los tibonides, a los tibónidas. Hay sagas muy conocidas por ustedes, como los Abravanel, desde el gran Isaac Abravanel a Bienvenida Abravanel o a mi queridísimo, por admiración, filósofo Judá Abravanel, conocido como León Hebreo. Hay sagas menos conocidas, como la de los médicos Jamón, Isaac Jamón, Moisés Jamón, que se ubican en el periodo de la llegada de nuestros sefardíes al Imperio Otomano,
con el sultán Beyazid II, con su hijo Selim, con su nieto Suleimán el Magnífico. Todos ellos tienen en la corte algún miembro de la familia Jamón, médicos. Hay sagas también conocidas en determinados ambientes como los Nasí, los Luna, la figura estelar, ustedes la conocen, Beatriz de Luna, doña Gracia Nasí, o su yerno, sobrino, el duque de Naxos, Joseph Nasí, y su importancia tanto en Amberes como en Venecia, como en Ferrara, como en su última época en la propia Constantinopla. Yo les voy a hablar de una saga, más reciente, los Camondo. Los Camondo son una saga, ellos presumen en su origen de ser sefardíes de origen veneciano. Venecia, aparte de su belleza, genera en el universo sefardí una especie de pedigrí, de poder genealógico. Si procedes de Venecia, te ubica en cierta élite económica, cultural, política, social, comunitaria. Por eso todos los Camondo tienen en su memoria su origen veneciano, que no deja de ser cierto, pero no está demostrado. Las cosas pueden ser ciertas, pero habría que demostrarlas. En este caso vamos a dar un voto de confianza a ese deseo, no deja de ser un deseo de ser de origen veneciano, oriundos de la península ibérica, por lo tanto, sefardíes. Esta saga tiene su gran protagonismo en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero el origen cierto y veraz de ello es a finales del siglo XVIII, con un personaje, Jaime Camondo. Jaime Camondo, a diferencia de sus sucesores, que presumirán de ser de la alta burguesía durante su vida, Jaime Camondo es un mercader de telas, sin que el tono con el que yo lo expreso identifique miseria ni pobreza. No, es un mercader de telas inteligente, hábil y emprendedor, que monta su negocio en Constantinopla a finales del siglo XVIII, 1780 aproximadamente. Y además lo monta con una gran intuición, y es: ¿dónde puedo tener un mercado estable para las telas que fabrico, que distribuyo y que vendo? Y ese mercado estable lo encuentra en uno de los cuerpos militares de mayor prestigio y poder en todo el Imperio Otomano. Ustedes los conocen por sus vestimentas. Esas vestimentas las fabricaba, elaboraba, distribuía y vendía la familia Camondo, la familia de Jaime Camondo. Son los genízaros, la guardia personal del sultán. Un cuerpo de élite odiado, temido y admirado al mismo tiempo, y que tiene su momento de esplendor hasta que llega 1808, donde hay una rebelión de los genízaros contra el sultán. Eso provoca una reacción de los militares, de los diplomáticos, de los cortesanos, y en el 1820 aproximadamente los genízaros desaparecen. ¿Por qué ubico este universo de los genízaros? Porque el origen de nuestros Camondo está en suministrar textiles, esos hermosos trajes con brocado, bordado en oro, con esos promontorios en la cabeza sorprendentes que vemos en los grabados y en las miniaturas otomanas. Los Camondo están relacionados con ese universo. Ese universo tiene sus riesgos. Este judío otomano de origen sefardí que sueña con Venecia porque él piensa que el origen de su familia son de Venecia, tiene algunos problemas de tipo económico-financiero, como los que ocurren hoy en día. Algo pasó, algo sucedió, que lo expulsan de Constantinopla, a él y a su familia.
y además se decreta la expropiación de sus bienes. Algún negocio con los genízaros no salió bien, que provocó su desplazamiento, su emigración forzosa hacia Italia, y se ubican en Trieste durante no mucho más de 2-3 años, tiempo que no lo empleó en la nostalgia, ni en lamentar la desgracia, ni en lamentar la ruina, tiempo que aprovechó en afianzar su propia situación económica, social y financiera. En Trieste, la familia de Jaime Camondo sueña con Estambul, pero trabaja para su beneficio. Establece contactos con la corte del Imperio Austrohúngaro. Trieste pertenece a ese universo geopolítico austrohúngaro. Establece contactos con Venecia y establece contactos con un incipiente movimiento nacionalista italiano, que los sucesores de Jaime Camondo tomarán buena cuenta. Después vamos a hablar de ello. Solucionados los problemas en Estambul, este personaje singular, Jaime Camondo, vuelve a Estambul, Constantinopla. Me disculpan si uso indistintamente los nombres, los dos son igual de hermosos y por lo tanto a mí no me cuesta trabajo ni siquiera confundirlos. También podría hablar de Bizancio, pero vamos a quedarnos con Constantinopla y Estambul. Jaime Camondo se vuelve a Estambul en un momento muy peculiar. Estamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Desde el punto de vista sociocultural, en el continente europeo se está construyendo una clara hegemonía, me permiten la expresión, occidental, o de la modernidad occidental. La Ilustración con la Revolución Francesa, la emancipación de los propios judíos a partir de en Europa occidental a partir de la Revolución Francesa, el desarrollo económico, financiero, social y cultural hace que la alta cultura que impera, que es hegemónica, sea Europa, el occidente europeo, que en contraste con ese viejo, hermoso, grandioso, decadente y degradado Imperio Otomano, no se sostiene en la balanza. El Imperio Otomano sufre un deterioro importante desde el punto de vista político, porque se suceden del vasto Imperio Otomano la independencia de Serbia en las primeras décadas del siglo XIX, la independencia de Grecia, salvo el norte y Salónica, que siguen perteneciendo al Imperio Otomano, las revueltas en Egipto, en Damasco, la actual Siria, en Bagdad, la actual Irak, las revueltas en la Palestina histórica, las tensiones políticas, las propias minorías, la adquisición de la independencia posterior de Bulgaria, es decir, el gran imperio multicultural otomano se está degradando y decayendo. Hay una reacción muy importante por parte de las autoridades o determinada élite turca, otomana, perdón. Son determinados intentos de modernizar y secularizar la sociedad y sobre todo la administración otomana. El ejército, después de la caída de los genízaros, está disperso. La administración no responde a un funcionamiento eficaz y eficiente. Las finanzas del Imperio Otomano están puestas en manos de gente leal a la corte, pero no eficaz con el dinero. Por lo tanto, no hay rentabilidad a lo que invierten o a lo que impulsan. Ese deterioro es el universo geopolítico y geocultural donde nuestros Camondos empiezan a adquirir protagonismo, prestigio y también ciertos problemas. Jaime Camondo deja a su hijo Isaac Camondo, que es el primer emprendedor moderno, si me permiten la expresión con las comillas, de la familia Camondo.
Isaac Camondo monta la Sociedad Camondo y Compañía. Una sociedad curiosa que interviene en el mundo de la finanza, pero su, ¿cómo se dice hoy en día? El efectivo viene no del mundo de la finanza, sino del mundo inmobiliario. En Constantinopla, en la Estambul contemporánea, hay huellas de 4 grandes barrios donde está nuestra población judía, distribuidos y segregados, como siempre. Barat, en la parte otomana, es un barrio pobre, de gente trabajadora, la mayoría judíos. Haskoy, justo enfrente, que es un barrio popular, con gente pobre. Gálata, que es el barrio financiero, y Pera, sobre todo, que es el barrio donde la burguesía quiere lucirse. En ese entramado, el barrio de Gálata y el barrio de Pera son el montante económico que sustenta el poder de los Camondo. En un breve periodo de tiempo, 10-15 años, la familia Camondo, con Isaac, el hijo de Jaín Camondo, a la cabeza, se hacen dueños de decenas de locales, apartamentos, edificios, sótanos, en el barrio de la burguesía estambulina, Pera. Y además, la sociedad Camondo y Compañía se instala con sus primeras entidades financieras, bancos, en el barrio de Gálata. Tenemos Gálata, centro neurálgico de la finanza, Pera, centro poderoso de la burguesía estambulina. Nuestros Camondos pertenecen a una minoría, como ustedes bien saben o se imaginan, a una minoría que compite con otras minorías. El Imperio Otomano tiene la circunstancia curiosa de conformarse sobre una ideología religiosa, el Islam como hegemónica, pero con una peculiar forma de admitir la presencia de minorías pertenecientes a otras tradiciones religiosas. Le hablo fundamentalmente de griego y de armenio, aunque también hay alevíes, están los kurdos, las minorías europeas, los búlgaros, etc. Pero compite con esas dos minorías, griego y armenio, que en este caso son ambos de tradición cristiana. En este universo, Isaac Camondo, su compañía, le ofertan, dicho casi metafóricamente, a la corte otomana la posibilidad de modernizar su sistema financiero. Eso no es poca cosa. En un imperio en plena decadencia, que recién acaba de finalizar la guerra de Crimea con Rusia, que está siendo observado por el Imperio Austrohúngaro, por Francia, por Gran Bretaña, para ver por dónde va este imperio tan enorme en extensión, pero tan frágil política, social y económicamente hablando. Los Camondo cumplen una función en esa situación, y es: yo te presto dinero para que la guerra de Crimea salga bien, y salió bien para el imperio. Yo te voy a modernizar formando parte del Banco Imperial Otomano y modernizándolo. Y además voy a favorecer la entrada de capital extranjero porque tengo amigos y conocidos en la banca de Viena, en la banca de París y en la banca británica, recelosos de intervenir en un imperio en decadencia y con una administración corrupta. Esta situación de los Camondo, esta inteligencia política y económica de intervenir en el momento preciso, tiene un aliado a su favor. Y es que parte de los gobernantes otomanos del 1830 al 1860 están en un proceso de reforma continua
de la estructura de la administración y de las leyes que sostienen esa administración. Hablamos de las reformas en turco Tanzimat, reformas que establecen que van a dejar de ser ustedes minorías discriminadas y van a tener los mismos derechos que los turcos como musulmanes. Y no es poca cosa. Ya se ha hecho en Europa con la emancipación heredera de la Ilustración, pero en Turquía es una novedad. O con el famoso edicto de Gülhan. Gülhan es un hermoso jardín del Palacio Topkapi que da nombre a un edicto en el 1800, me tengo que acordar del 1852-53, y ese edicto establece que cualquier turco, sea ortodoxo cristiano, sea católico, sea aleví o sea judío, puede acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de ser funcionario de una administración pública, miembro de la judicatura, juez, abogado, profesor de las entidades escolares, no solo de sus comunidades. Es decir, si me explico correctamente, estamos en varios planos. En el plano económico-financiero, nuestros camondos, en origen, tienen la inteligencia y la habilidad de convertirse en factores de modernización de la administración otomana. 2. En el plano económico y financiero, nuestros camondos han conseguido crear una plataforma económica incrustada en el sistema financiero, en el sistema de la construcción inmobiliario, etc. Y 3. Nuestros camondos se ven beneficiados porque en el tiempo en que les toca actuar, se está produciendo en el Imperio Otomano una real modernización en el buen y amplio sentido de la palabra, que les permite a los miembros de las minorías, nuestros camondos son ricos en ese momento, pero son una minoría. Y eso, ser una minoría en la historia, tiene sus consecuencias. Esos tres planos, modernización política y social, participación en la modernización del sistema económico-financiero y tener el soporte, los recursos suficientes para ampliar tu intervención en el ámbito financiero, económico y político. Vamos a por la siguiente figura de nuestro camondo. El sucesor de Isaac Camondo, el que crea la compañía Camondo y compañía, es el gran patriarca, el que es conocido por todos, Abraham Salomón Camondo. Es una figura, para mí es encantadora desde el punto de vista emocional, porque es un moderno anclado en la tradición, enamorado de la tradición. Es un moderno que quiere ampliar el porvenir y el futuro de nuestras comunidades sefardíes, pero al mismo tiempo no abandona sus ropajes, ni sus turbantes, ni sus túnicas, ni sus brocados. Él es un moderno que le importa el urbanismo y el desarrollo de la ciudad, pero es un filántropo de la vieja tradición judía. Allí donde hay un judío pobre, o allí donde hay una desgracia, o allí donde se produce, como en el barrio de Balat, una epidemia de cólera, o allí donde los judíos de Jerusalén necesitan crear un hospital, ese concepto comunitario de estar pendiente de los tuyos lo mantiene. Y es capaz de alternar el sentido de la modernidad emancipadora, heredera de la Ilustración, con el profundo sentido de la solidaridad tan incrustado en el viejo judaísmo, que da como resultado ser un verdadero filántropo. Isaac Salomón Camondo, con esa imagen tan venerable que estamos viendo, se convierte en el patriarca de la familia Camondo. Es un buen hombre
pero no es tonto, es un buen hombre inteligente, es un buen hombre que afianza el poder económico y financiero de sus entidades bancarias y al mismo tiempo amplía el poder económico y de recursos de su estructura inmobiliaria. Gálata, la que ahora ustedes, perdón, Gálata, Pera, lo que ahora conocen como Istiklal Kadesi, la enorme calle peatonal que va desde Taksim hasta la Torre Gálata, llena de pasajes comerciales que parecen sacados de París, del París del 19 y transportados. Ahí están los Camondos, bien construyendo los pasajes comerciales, bien construyendo la hermosísima escalera Camondo, hoy con el letrerito destrozado desde hace varios años que identifica quienes mandaron construir esas escaleras, unas escaleras modernistas sacadas del París más hermoso y ubicadas en el corazón de Gálata para unir dos calles que están perpendiculares, paralelas, pero en distintos estratos del suelo. Abraham Salomón Camondo tiene un momento estelar en la historia de nuestra saga. Él ha oído que en Francia el sistema escolar occidentalizado ha abierto las puertas a las niñas para que se alfabeticen. También sabe que el sistema escolar de las comunidades judías de Salónica, de Sarajevo, de Plovdiv, de Sofía, de Esmirna, de Adrianápolis, de Bursa o de Constantinopla, Estambul, es un sistema donde solo se imparte en judeo-español y además el 80% de las materias son Torá y Talmud. Y además no acuden las niñas. Ese choque cultural de alguien que a pesar de su aspecto tradicional está obsesionado con modernizar la cultura y las comunidades sefardíes, las comunidades judías en general del Imperio Otomano, choca frontalmente con una estructura oligárquica de rabinato en el que cualquier intento de modificar la preeminencia de lo religioso sobre lo cultural, profano o laico es una amenaza al sistema. A pesar de que todo el mundo es consciente que hay que dar un paso adelante, pero nadie lo da. Abraham Salomón Camondo decide, en asociación con algunas élites culturales francesas, entre ellas los Rothschild, y con algunos intelectuales franceses, observa en el 1860 la creación de la Alianza Israelita Universal, la AIU, y su obsesión es instalar ese modelo educativo poco a poco en las comunidades sefardíes. Estoy hablándoles del mismo hábil, ingenioso e inteligente financiero que controla parte de las finanzas del Imperio Otomano, ese hábil e inteligente y eficaz burgués que ha montado todo un imperio inmobiliario. Le estoy hablando del mismo. En esa alianza con intelectuales franceses, monta una primera escuela en Haskoll, que provoca la reacción primero del gran rabino de la comunidad judía de Estambul, que incluso físicamente hay algunas crónicas que así lo hablan, se dirige al domicilio, palacete enorme, de Abraham Salomón Camondo para insultarlo, acusarlo, vejarlo a la comunidad, a las distintas comunidades, y envía emisarios a Salónica y a Sarajevo y a Esmirna para contar que este burgués Camondo está haciendo proselitismo para los cristianos.
todo es falso, salvo lo de Burgués. Y Abraham Salomón Camondo quiere modernizar su comunidad. Quiere, si me permiten la expresión que usamos aquí en la península, espabilarla. Decirle, si seguís así, cada vez vais a estar más oculto, más apocado, con menos posibilidades de mejorar en la vida. Esa situación tan tensa provoca que Abraham Salomón Camondo termine, el término que usamos en castellano es excomulgado. Se le aplica a un herén, como se le aplicó a Uriel da Costa, como se le aplicó a Baruch Espinosa tiempo después. Se le aplica un herén y es expulsado de la comunidad, bajo una acusación muy sorprendente y dolorosa, porque se le acusa de ser un extranjero. La propia comunidad y sus rabinos como representantes acusan a un miembro de la comunidad de ser extranjero, incorporando al término extranjero todo ese paradigma de estigma que a lo largo de la historia han tenido los pobres, los enfermos y los extranjeros. Como no es pobre y no está enfermo, la vía que tienen para acusarlo es ser extranjero. La reacción de Abraham Salomón Camondo y de sus dos nietos, Abraham Bejar Camondo y Nissim Camondo, es inteligente y osada, porque en vez de retirarse de la batalla, la pretensión es crear y crean una comunidad israelita italiana. Volvemos a ese mito, a esa memoria veneciana que tan presente y poéticamente está instalada en la mente de los Camondo. Nosotros somos de origen veneciano. El patriarca y sus dos nietos, Abraham Bejar y Nissim Camondo, impulsan otra comunidad con el sector más potente de la burguesía judía de origen sefardí, la inmensa mayoría de ella, ubicado en las zonas pudientes de Constantinopla, y con el apoyo de ciertos intelectuales que, a pesar de participar de la cultura sefardí, están obsesionados en incorporar el mundo y el universo sefardí a la modernización del propio Imperio Otomano. Ellos dicen, no está mal mantener nuestra lengua, la lengua comunitaria, la lengua cotidiana, como una lengua propia, pero está mejor aprender turco, porque es importante. Si nos han igualado en derechos y en posibilidades de acceder al empleo público y en reconocimiento de los derechos de ciudadanía, nosotros tenemos que dar un paso adelante para incorporar el turco como una lengua de comunicación en nuestras comunidades. Y además, para bien y para mal, incorporan el francés como la lengua culta. Saben que en el mundo de la cultura, en el mundo de las finanzas y en el mundo de la política, el francés se ha convertido en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX en la lengua de comunicación de la modernidad. Igual que ahora el inglés se ha convertido, teniendo muchísima menos categoría que la lengua francesa, se ha convertido en la lengua de comunicación científica por excelencia y en general. Ese impulso tiene su traducción, pero sigue manteniendo la fractura total entre el universo tradicional y encerrado de parte de nuestras comunidades sefardíes y un universo más osado de parte de esas mismas comunidades encabezadas por los sectores más cortesano, económico-financiero potente o intelectualmente occidentalizado. Esa situación pervive. Vamos a ver. Hemos quedado en que se forma una
comunidad israelita veneciana, y hacia 1865, después de la instalación de las primeras escuelas de la Alianza Israelita Universal en Salónica, en Esmirna y en Constantinopla, la familia Camondo decide abandonar físicamente Constantinopla, Estambul. Sus contactos con la banca austrohúngara y sobre todo con la banca francesa, para más singularidad parisina, hace que se marche a París, a vivir a París, porque París es la capital del mundo. En ese momento, desde muchos planos, el cultural, el político, el económico-financiero, el urbano, se están construyendo los grandes bulevares, todo lo que ustedes conocen como los bulevares de Haussmann, en la zona de ópera, en la zona de Rivoli, hasta ópera. Ellos se van a París. Y ahí yo quiero hacer dos pequeños juicios de valor que tienen que tener solo la importancia de ser juicios de valor, no conocimiento académico. Nuestro Camondo, como decía antes Marcelo, los Rossi, llamaban los Rossi de Levante o de Oriente, tienen un complejo, como toda la alta burguesía que procede de un trabajo directo. Tienen el complejo de ser reconocidos. Eso les pasa a la alta burguesía. A la aristocracia nunca le ha pasado, porque ellos consideran que su origen de sangre les permite, aun teniendo recursos o no teniéndolo, tener ese reconocimiento. Pero nuestros Camondos necesitan ese reconocimiento. Por dos motivos. Uno, porque vienen de Oriente, porque vienen de Levante. Y eso los sitúa en inferioridad de condiciones de origen. Y dos, porque son judíos y por lo tanto tienen que hacer un notable esfuerzo en posicionarse socialmente. Esa es una de los juicios que a mí me parecen más atrevidos porque lo hacen vulnerable ante la mirada de la historia, no solo del cotilleo social, sino de la historia, como una familia de un origen pequeño burgués, comerciante, hábil, intuitivo, emprendedor, tiene de pronto el complejo, a pesar de su notable poder económico y social, de tener que ser reconocido por la alta sociedad francesa. Porque desde su instalación en París, todo es un esfuerzo constante en ser reconocido. Puede haber alguien que opine contrario a mí, naturalmente, pero todo lo que yo observo en las crónicas sociales, en las biografías que se han hecho de ellos, incluso en su propia presencia a veces demasiado apresurada por formar parte de todos los círculos intelectuales, burgueses, económicos, financieros, para no solo para ampliar su espacio de influencia y de poder, sino por esa necesidad tan humana como tramposa de ser reconocido. Toda la familia se instala en París, donde fallece el gran patriarca, Abraham Salomón Camondo, que una vez que fallece en París, pide que sus restos sean llevados a Constantinopla, Estambul, y se le entierra en un funeral espectacular, donde toda la corte otomana participó y las propias comunidades minoritarias de griegos y de armenios y de católicos y de protestantes participan en su entierro en el cementerio judío de Haskell, que por cierto era un enorme y gran cementerio. El mausoleo de los Camondo era impresionante y quedó totalmente en ruina. Pues bien, tras la muerte del gran patriarca, la familia se ubica en París. ¿Y qué hacen en París? Estamos en la mitad del siglo XIX, en una situación en la que París, desde el punto de vista urbano, está creciendo de una manera bárbara, con lugares exclusivos para la élite política, financiera y culturales. Lugares exclusivos
que son la Place Monceau, Ópera, los grandes bulevares hasta llegar a los Campos Elíseos, a les Champs-Élysées. Ahí se ubican los Camondos, que tienen ciertos celos con las otras dos grandes sagas que hay en Francia. Los Rossi, de origen askenazí, y otros, los Pereira, primos hermanos. Los Pereira son sefardíes procedentes de Portugal y ubicados en el mercado básicamente financiero, no inmobiliario, sino financiero. Los Rossi están en todos los mercados. Ahí se ubican nuestros Camondos. Los hijos de Nissim Camondo y los hijos de Abraham Bejar son Isaac por parte de Abraham y Moisés por parte de Nissim. Tenemos a los dos protagonistas conocidos, los dos de aspecto burgués, los dos enormes coleccionistas, porque la figura del coleccionista en el París de finales del siglo XIX es el mecena que favorece el desarrollo de la cultura. Todo el mundo tiene que tener un mecena. Si eres músico, o si eres pintor, o si eres escritor, o si eres político, necesitas un mecenas detrás. Y una de las características que define el mecenazgo no solo es la inversión económica, sino el coleccionismo. Nuestro Isaac Camondo es el ejemplo fiel del mecena coleccionista, filántropo cultural y curioso desde el punto de vista cultural. Ha cambiado algo. Nuestro patriarca, mi preferido, Abraham Salomón Camondo, era un filántropo que tenía una mirada social. Su generosidad iba hacia los necesitados. La filantropía de Isaac Camondo y de su primo Moisés Camondo es una filantropía moderna, no social. Su filantropía es estar atento a los artistas y a los músicos y a las bailarinas y a los cantantes y a los actores y a los que quieren montar un museo y un teatro. Es decir, es una filantropía cultural que genera un tejido productivo importante, pero han abandonado ese pozo filantrópico tan anclado en el judaísmo tradicional, en el judaísmo primitivo, que sí mantenía su patriarca, Abraham Salomón Camondo. Isaac Camondo tiene una peculiaridad. Es un hombre permanentemente atento a todo lo que está ocurriendo. Sabe que se va a inaugurar una exposición sobre Japón. Es la primera gran exposición. Imagínense que estamos hablando de la capital del mundo en un momento determinado, París. Y varias sociedades de artes decorativas y de museos deciden traer una gran colección de objetos, de estampas, de manuscritos de Japón. Y es la entrada del mundo cultural de Japón en Europa, a finales del siglo XIX. ¿Quién está detrás de la entrada de Japón en Europa? Isaac Camondo, un absoluto enamorado de todo ese arte de dibujo con pluma proveniente de Oriente y en particular de Japón, que muestra su poder y su petulancia comprando cientos de estampas y creando la mayor colección de arte japonés que había en Europa en ese momento, favoreciendo que las exposiciones fueran itinerantes y pasaran por Bruselas, por París, por Lille, por Lyon. Pero además Isaac Camondo es músico, le gusta la música y es compositor. Él estrena una conocida en su momento ópera de Clown, el payaso, que tiene un cierto éxito como arte vanguardista dentro de la música. Él es un enamorado de Wagner, a pesar de Wagner y de las ideas de Wagner, porque Wagner para él supone una ampliación del panorama de la creación y de la composición musical en Europa.
y para mí también, a pesar de Wagner. Y fomenta la creación del teatro más moderno que hay en París en ese momento, el Théâtre de Champs-Élysées, justo en la propia avenida de los Campos Elíseos. Allí es donde se producen las presentaciones de autores de vanguardia, los ballets más modernos, los que llegan de Rusia trayendo nuevos ritmos, nuevas composiciones, pero además Isaac Camondo es un bohemio, en el sentido poético y literario de la palabra. Y este bohemio va por las salas de exposiciones privadas y ve cuadros de gente y dice, ¿quiénes son? ¿Dónde viven? Quiero ver más obra. Y se hace amigo de Renoir y conoce la bohemia en Montmartre de Toulouse-Lautrec y descubre a Van Gogh y se hace amigo y coleccionista más de 60 estampas y pinturas de Degas, es decir, del grueso del movimiento que posteriormente recibirá el nombre de impresionismo. Isaac Camondo está detrás del impacto cultural que el impresionismo genera no solo en la pintura, sino en los movimientos artísticos. El propio Isaac Camondo tiene algunas cartas donde dice que encuentra similitudes en la poesía y en el alma creativa de la estampa japonesa con el impresionismo. Él favorece las exposiciones de los impresionistas. No para de comprar cuadros hasta crear la mayor colección de pintura impresionista que nunca ha habido en manos privadas, la de Isaac Camondo. Este personaje decide buscar compositores musicales jóvenes y darle oportunidades. Decide entrar pagando y comprando su puesto en la Sociedad de la Ópera de París. Pero además forma parte de la Sociedad Beethoven y forma parte del Círculo Bach, de todas aquellas entidades que generaban un mundo y una actividad cultural alrededor de la música. Isaac Camondo es un personaje sorprendente porque abandonando todo el mundillo financiero económico que lo lleva su primo Moisés Camondo, sí está pendiente porque necesita ese soporte económico para seguir teniendo una presencia constante en el mundo cultural parisino y francés y europeo, por ende. Llega a ser el presidente, muy curioso para mi propia experiencia como andaluz, como ciudadano del sur de esta península que es Andalucía, forma parte de la Société de Chemin de Fer de la Andalucía, la Sociedad de Ferrocarriles de Andalucía. Curioso, porque él, que sepamos, nunca estuvo en Andalucía. Y sin embargo, es presidente de una sociedad económica de Ferrocarriles de Andalucía, que es la responsable de construir las primeras vías de tren desde la hermosa ciudad de Sevilla hasta Cádiz, tan hermosa como Sevilla, en el Atlántico. Isaac Camondo tiene la grandeza de donar toda su colección de pintura y de artes decorativas al Museo del Louvre, la gran pinacoteca mundial. Y les pone una condición, y es que toda su colección, fundamentalmente está el corazón del movimiento impresionista, obras de Monet, de Manet, de Pizarro, de Toulouse-Lautrec, de Van Gogh, de Renoir, de Degas, de Sisley. Toda la colección la dona al Museo del Louvre, con la condición de que tengan una pequeña placa y un espacio dedicado a esa colección y una placa que dure 50 años diciendo que es una donación de Isaac Camondo, de la familia Camondo. El Louvre se opone. Esto es una anécdota curiosa, pero que gusta a esta hora de la noche, por lo menos saberla.
se opone por dos motivos. Primero, porque el Louvre es la academia y la academia no soporta a los impresionistas, fundamentalmente a Renoir. No lo soporta. Segundo, porque la academia tiene normas y las normas están para cumplirlas. Y la academia, en este caso, la sociedad de gestores del Museo del Louvre, tiene establecido en su estatuto que no puede haber en el Louvre obra de un pintor vivo. ¿Qué hace nuestro curioso, bohemio, mecenas, coleccionista y amigo de artistas Isaac Camondo? Entrar a formar parte del Consejo de Administración del Museo del Louvre. No está mal. Al final el Louvre acepta. Y acepta además la generosidad de Isaac Camondo, porque él sabe que a los 50 años esa placa se va a retirar y ya en la memoria no va a permanecer. Ha permanecido, porque para eso estamos los que trabajamos sobre la memoria. Pero él sabía que a los 50 años esa placa iba a desaparecer. ¿Cómo desapareció? Y toda su colección de artes decorativas forman parte del Museo Nacional de Artes Decorativas de París y toda su colección del gran movimiento vanguardista del impresionismo forma parte ahora, es el 90% de la colección impresionista del Museo del Quai d'Orsay, en la orilla del Sena. Esa es la historia de Isaac Camondo. ¿Qué hace su primo? Su primo, Moisés Camondo, es más solitario y menos bohemio, y más tradicional, y más serio, y más triste que Isaac Camondo. Pero mantiene el imperio económico-financiero, porque sabe que sobre eso se sustenta sus posibilidades de influir y de mantenerse en esa posición de élite política, cultural, financiera. Moisés Camondo está atento a la banca, a lo que queda en Estambul, que irá desapareciendo poco a poco, y a lo que él está creando en Francia, en alianza y en competencia, no siempre en alianza y no siempre en competencia, con los Pereira, con los Rossi, con el Crédit Lyonnais, con la Société Générale, etc. Moisés Camondo, casado con otra curiosa mujer sefardí, que es pintada por Renoir. Antes creo que Marcelo ha puesto una imagen bellísima de uno de los cuadros más bonitos de Renoir, de una chica joven, pelirroja, hermosísima, Caen d'Anvers, Irene, que la pinta ella. Esto viene por la estrecha relación que también tiene Isaac Camondo, su primo. Moisés Camondo mantiene el poder financiero de la familia. Él tiene 2 hijos, Nissim, como una herencia del Levante, como una herencia otomana, y Beatriz, como una herencia europea. Curioso, como a veces las familias colocamos los nombres en función de nuestros sueños y de nuestras proyecciones y de nuestras aspiraciones. Moisés Camondo a su hijo querido le pone un nombre de origen oriental. Y a su hija querida le pone un nombre de su presencia y de su poder en Occidente, Nissim y Beatriz. Nissim es una desgracia. El conocido museo de Nissim Camondo en París, que se puede visitar, era el nombre que él le pone a un hijo que fallece muy jovencito después de ser condecorado en la Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania. Y la herencia de este nombre que muere tan joven es el Museo Camondo, que todavía existe en París y que se lo dedica a su padre, Moisés. Moisés e Isaac, los dos herederos de la saga, viven en un momento muy curioso, no solo de esplendor de la alta burguesía francesa, de la capital París como centro político y económico y cultural, de los grandes movimientos vanguardistas como el impresionismo o en la música, sino que además están viviendo en una peculiar situación. En Francia, aunque nos cueste creerlo, está el origen del más poderoso movimiento antisemita contemporáneo. No antijudío, que para eso en España tenemos una larga tradición,
sino netamente antisemita desde el punto de vista sociocultural, no de carácter religioso. Ese movimiento antisemita que tiene un enorme poder en Francia y que se traspasa la frontera y llega a la Alemania de la preguerra, Primera Guerra Mundial, y se instala después de la Primera Guerra Mundial en lo que después será el movimiento del nazismo, tiene a un protagonista peculiar. Se llama Édouard Drumont. Es el periodista más popular de Francia y compite con el genio de Émile Zola. Los Camondo, por cierto, en todo el proceso que sucede con el asunto, el affaire Dreyfus, se mantienen prudentes. Y cuando digo prudente, no lo digo en el sentido bondadoso del término, sino en el sentido cobarde del término. No dan paso adelante, no quieren enfrentarse ni posicionarse excesivamente contra el movimiento antisemita. De nada les sirvió esa prudencia cobarde, porque en el famosísimo libro, posiblemente uno de los bestsellers primeros de la historia de la humanidad, aparte de la Biblia y del Quijote, etc., es la obra de este periodista, Édouard Drumont. Édouard Drumont me lo he traído porque tengo la suerte de haber conseguido un ejemplar de la primera edición del 1860. Escribe, no sé si lo vamos a ver, este famoso mamotreto de 800 páginas que se llama La France Juive. Ese es el periodista atractivo. La France Juive, de 800 y pico de páginas, el volumen es grueso, tiene más de 100 ediciones y se venden en menos de un año 1 millón de ejemplares. No sé si captan ustedes la magnitud. Cuando hoy hablamos, las tiradas hoy son pequeñas, salvo que sean autores muy conocidos. 1 millón de ejemplares de un volumen de 800 páginas en varias decenas y decenas de ediciones es un disparate. Este libro lo leen todo. Pues bien, a pesar de que nuestros Camondo, modernos, osados y valientes, deciden en este caso mantener una discreta y cobarde ausencia en el debate, no todos los Camondo, después hablaré. Esta obra está repleta de referencias a los Camondo, de insultos. Es una obra muy inteligentemente hecha. No es solo un panfleto, es un panfleto bien elaborado y que toca las teclas emocionales de una sociedad francesa contradictoria, porque vive el esplendor de sus élites en París, en la finanza, en el arte, en la cultura, en la política, y la miseria de las capas populares que se degradan y que no adquieren ningún protagonismo político. Varias revueltas desde la comuna intentan darle, pero están absolutamente ancladas. Édouard Drumont pone el ejemplo de los judíos, y en concreto de los judíos franceses, y en particular de los Pereira, de los Camondo, de los judíos que han alcanzado una posición política o económico-financiera o cultural de preeminencia, para adjudicarle a ellos, en ese contraste social tan enorme, la responsabilidad de mantener a una parte de Francia en la decadencia. Él expresa opiniones, voy a ver si les encuentro. Él dice de los Camondo, dice en concreto de Moisés Camondo, al que le gusta mucho la hípica, al igual que a nuestro Isaac Camondo le gusta la música y además es compositor. Nuestro Moisés Camondo es un enamorado del mundo de la hípica y siempre que tiene un tiempo de asueto, de descanso, él va a montar a caballo y su hija Beatriz lo mismo. A él le llama este Camondo, que es un grueso judío que se parece a un jefe de eunucos abisinios. Fíjense, en esa expresión le está llamando de todo. Le está llamando gordo. Bien, no es un problema. Judío, podría ser un problema, pero hay muchos judíos en Francia. Eunuco, impotente. Abisinio, africano,
para adjudicarle una extranjería, ya no solo ser extranjero y ser oriental, sino ser negro. Es decir, busca todo aquello estigmas visuales que quien lee el libro dice, y este es el que está en las fiestas y en los salones de la música y en la ópera y tiene varios bancos y varias sociedades y forma parte de varias sociedades. Su degradación, esa es continua. Y además, salvo a Moisés Camondo, nunca los nombra por su nombre y apellido, sino por la tribu, le llama los Camondos. Es continua la presencia de los Camondos en este enorme monumento al antisemitismo que es la France Juive de Edouard Clement. Moisés Camondo se separa de su mujer, mejor dicho, su mujer, esa hermosa Irene Cahen d'Anvers, pintada por Renoir, se separa de Moisés. Intuyo, sin meternos en situaciones psicológicas, aunque en Argentina eso sea muy común, se separa por aburrimiento, porque Moisés Camondo, a diferencia de su primo Isaac, es aburrido. En la vida no todo el mundo tiene el enorme atractivo y poder de seducción o interés como para mantener la atención. Y su joven esposa y muy hermosa se aburre y se separa de él. Se separa. Eso le provoca a Moisés Camondo una situación en donde la psicología cumple una función de deterioro, de soledad absoluta. Se dedica solo a recordar la figura de su hijo fallecido muy joven, Nisim, y todo va a su enorme colección de artes decorativas del siglo XVIII, la más importante de Europa. Mientras que Isaac Camondo estaba enamorado del impresionismo como pintura, Moisés Camondo está enamorado de las artes decorativas como tales, del mobiliario del siglo XVIII europeo y sobre todo francés. Y se dedica a llenar la estancia y los salones de ese palacete que posteriormente será el museo en homenaje a su hijo. Y a cuidar de su hija Beatriz. Y su hija Beatriz se casa con un curioso personaje, León Reisner. León Reisner es muy peculiar. Es lo contrario de la prudencia de los Camondos. Este judío de origen sefardí askenazí, porque por parte de madre y padre tiene a los dos orígenes, askenazíes y sefardíes. León es un músico muy interesante, pero su interés para mí no está en sus composiciones musicales, de las cuales no he escuchado ninguna, aunque conozco las partituras. Mi interés por él está en lo contrario de la prudencia de Moisés Camondo o de la bohemia frívola, atractiva de Isaac Camondo. Él es un hombre profundamente comprometido. Es un judío laico, amigo de Émile Zola, que participa en la campaña para recuperar la honra y el prestigio y la dignidad de Alfred Dreyfus, que batalla contra los antisemitas y fundamentalmente con su portavoz, Edouard Dreyfus, que participa en todas las campañas contra el antisemitismo imperante en determinados sectores de la sociedad francesa, que se atreve a apoyar a candidatos y a políticos pertenecientes en unos casos a la izquierda y en otros a lo que hoy llamaríamos el centro-izquierda. León Reisner forma parte de esa otra gran corriente del judaísmo europeo, cosmopolita, avanzada, comprometida. Beatriz y León no duran mucho tiempo porque hay tensiones. Beatriz vive bajo la huella de un padre taciturno, solo, entristecido por la muerte de su hijo, dolido en el alma y en el orgullo por el abandono de su mujer, y ella vive entre carreras de caballo, carreras de coche y vida social. Y observa que su marido, León Reisner, es un hombre que está atento a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en su mundo, en el mundo de alrededor, en el mundo de la educación, de la música, de la política, de la cultura.
Los últimos días de esta saga son terribles. Se separan, tienen 2 hijos. Fanny, no me acuerdo del hijo, del nombre del hijo, sí, Fanny y Bertrand. Bertrand se va con su padre al sur de Francia porque ya estamos en pleno siglo XX y los nazis están llegando a las puertas de París. León y su hijo, Bertrand, se van al sur de Francia, pensando que es una forma de refugiarse. Beatriz y su hija Fanny, ellas son la alta burguesía parisina. ¿Cómo van a señalarla? Si su tío donó al Museo del Louvre la mejor colección de arte, si su padre donó al Museo de Artes Decorativas, si son los representantes de la banca más importante francesa, si su hermano Nissin es condecorado con honores por la República Francesa como un héroe en la Primera Guerra Mundial. Ese universo de fantasía que a veces construimos pensando que estamos protegidos por lo que aparentamos y no por lo que somos. Porque en suma, Beatriz es una judía, aunque sea rica. Y para el universo que se está construyendo e implantando en ese momento, no valen la apariencia, sino lo que eres. Beatriz vive en las afueras de París, en un ambiente aparentemente tranquilo, hasta que es señalada en la calle por negarse a llevar la escarpela que la identifica como judía. Se mueve, hace gestiones, hace lo imposible, mueve teléfonos, cartas e influencias, que las tiene, y no les sirve. Beatriz y su hija Fanny son detenidas y trasladadas al campo de Drancy, campo desde el que en Francia se distribuyen todo hacia los campos de exterminio y los campos de concentración. No corre mejor suerte su exmarido León y su hijo Bertrand. Son detenidos en el sur de Francia y son trasladados a Drancy. Todos mueren en Auschwitz, en distintas horas, distintos días y distintos años. Sus 2 hijos y su marido mueren en el 42 y ella fallece en Auschwitz en el 43. Y ahí se acaba la saga de los Camondo. Curiosa saga en la que uno podría hacer una crónica social, pero que tras la crónica social a la que tan aficionados somos en Argentina, en México, en Francia, en Israel o en España, eso es cotilleo, tras esa crónica social de esta saga está el esplendor de una cultura sefardí, la guerra civil de 2 formas de interpretar la existencia, el progreso, el desarrollo, etc., y enmarcado por líneas muy delgadas de vulnerabilidad de hombres y mujeres que tienen grandeza y miseria y que deben de ser entendidos, comprendidos y conocidos en esa complejidad de filántropo moderno, burguese, solidario, culto, temeroso, prudente, osado, valiente. Es la última gran saga sefardí del siglo XX. Ha sido un placer. Yo no tengo reloj y como no veo bien, bueno, vale, no está mal, no está mal. Podríamos seguir muchas horas más. Sí, podríamos seguir una horilla más porque tengo muchos datos que como soy muy pedante no he querido mirarlos en la libreta. Estamos con el tiempo justo, pero eso no hace más que comprometerte para una próxima, que es lo que ya está pidiendo mucha gente. Yo sé que muchos te están conociendo por primera vez, algunos tenemos la fortuna de conocerte a ti y nos quedaríamos horas y horas con tu sabiduría y tu forma de expresarlo es maravilloso. Muchas gracias. Supongo que todas esas palabras elogiosas son para que cortemos ya, que es muy tarde.
Sí, estamos Para ti justo. es muy tarde. Nosotros seguiríamos escuchándote eternamente porque además de que la historia es muy apasionante y que involucra diferentes países y diferentes hechos históricos centrales para la Europa y para el Oriente, escucharte siempre es un placer que nos encanta y sabemos que para ti es muy tarde, para nosotros no tanto. El placer Tenemos ha muchos sido comentarios, mío. muchos saludos, Déjame algunas aclarar preguntas. que se nombró y hay alguna pregunta por ahí con el tema de Caen Danvers. Efectivamente, en Argentina, les digo para los que no están en Argentina, hay una periodista muy importante, de mucha trayectoria, que se llama Mónica Caen Danvers, que efectivamente es descendiente de esta familia. Hemos nosotros hecho contacto en algún momento con ella y ella es descendiente de esta familia. Ella es muy importante en Argentina. De hecho, siempre se dice que era la única mujer en el lanzamiento del Apolo 11, una periodista muy precursora de aquellos tiempos, hoy ya está mayorcita, y efectivamente sí, es de esa familia. Y su hija cantante, Sandra Mianovich, porque Mónica se casa con un Mianovich, descienden de esta familia. Y cuando descubrieron esto, Sandra, que es cantante, cuando conoció la historia de su antepasada, que no quería un marido aburrido, dice, ya veo dónde estaba la parte artística de la familia porque no la encontraba. Y así que, bien, vamos a ver algunos mensajes, Lili. Bueno, Mario Sember nos manda saludos desde Buenos Aires, Elisheva desde Miami, shalom para todos, Francisco Huerta, saludos desde California, Estrella Levi, buenas tardes a todos desde Buenos Aires también, Aida Benalcalef desde Tucumán nos saluda, Ana Reiser desde Buenos Aires, Pepe González Arenas desde Córdoba, España, cerquita tuyo. Sergio, vecino, es el vecino, hay que hacerle así. Sergio Ricci desde General Roca, Río Negro, también en Argentina. Nelson Adrián Toro Quintero, Shalom Javerín y Javerot, buenas tardes. Shalom desde México, Héctor Olivera. Hola, buenas tardecitas. Mauricio Nabón desde Parque Centenario, también en Buenos Aires. Buenas tardes de Santiago de Chile, Raúl Gurovich. Estrella Levi, bueno, estaba seguramente en el momento de los saludos cuando eran tan internacionales. Mauricio Nabón, un saludo al orador y a todos los participantes. Eva Strauss, los estoy viendo desde Martínez, Buenos Aires. Susana Bear, que siempre nos acompaña, muchas gracias desde Miami, Florida. Patricia Galván desde Palermo, Buenos Aires. Elisheva desde Miami nos manda shalom a nosotros y Berajá. Hola a todos desde Buenos Aires y gracias a los organizadores. Hola, buenas tardes de Argentina, Mabel Kogutek. Patricia Sarfati nos saluda. Baby, saludos desde Ciudad de México. Bárbara Estrada, claro, que también siempre nos acompaña. Judy Cohen desde Canadá, un saludo. Me alegro de saber de ella. Mucho tiempo. Ana Reiser estuvo, bueno, no sabemos en qué parte de la conferencia, estuvo en mayo del 2019, no sé en qué parte de la conferencia mandan a veces los mensajes. Rachel Amado Bornik, nuestra gran amiga, manda muchos saludos a ti desde Dallas, Texas, y claro, desde el Grupo Ladino Comunidad. Claudio Shalom, hola desde Buenos Aires. Adriana Bachman, un beso enorme, te manda y te admira profundamente. Celia Kessler, encantada de escuchar a Sebastián de la Obra. Emilio Chuaire, también un buen amigo que siempre nos acompaña desde Resistencia, Chaco, Argentina. Sandra María Uset, saludos desde Corrientes, también Argentina. Mabel Goutet, que la nombramos antes, dice muy interesante, desde provincia de Buenos Aires. Norma Lea Shalom desde Corrientes también, mucha gente de Corrientes, muchas gracias. Anita Maisel desde Tucumán, Luisa Noeventura también desde Tucumán.
Un genio, Jaime, bueno, no sabemos a qué Jaime, seguramente lo habrás nombrado al principio de todo. Pablo Frenkel también nos saluda y un gusto estar con nosotros, gracias Pablo. Julio Stern desde México. Saludos de Jake a todos sus amigos o nuestros amigos, que lo consideramos a Jack. Qué placer tan grande es escuchar al Señor de la obra, dice Susana Bear. Asistiendo desde Brasil, Clara Cochen. Nora Salas desde Venezuela nos saluda. Jorge, que siempre también nos acompaña cada jueves. Qué presentación tan coherente y tan inteligente. Saludos desde Miami, Florida. Anita Maicel, maravilloso tema. Fortu Saúl, gran filántropo, seguramente estará hablando de alguno de los Camondo que nombraste. Perla Ferraro, qué bien cómo explica todo, eso para ti. Pablo Frenken pregunta si se conoce la etimología del apellido Camondo. Ellos dicen siempre, por esa obsesión veneciana, que es Camondo, la casa del mundo, como la K de oro, como la K Peri. Claro. Pero desconozco si puede ser así o no. Una charla inteligente e impecable, felicitaciones, dice Aida Benaltalef. Saludos desde México, Jane Friedman. Perla Ferrado, es un erudito de Estambul y la historia, eso para ti. Ya quisiera yo. Magnífico, Sebastián, como siempre, gracias por ser tan generoso con su conocimiento y su sabiduría. Patricia Emerald. Estimado Sebastián, interesantísima esta saga. ¿Hay alguna relación de los Camondo con los Asiman o Ackman, no sé cómo será, o solo pertenecen a la misma época y ambos se relacionan económicamente con los genízaros? Es curioso porque hay un Isaac Asiman que es el banquero de los genízaros. Y cuando caen los genízaros, el banquero de los genízaros en Bagdad, el propio Isaac Asimán y otro intermediario caen también. Y son sustituidos por los Camondo en otro ámbito financiero, pero coinciden en el tiempo y en la relación con los genízaros. Por el nombre, volvé un poquito para atrás, deben ser de la familia a lo mejor, porque es Esther Ajiman, que se escribe parecido, puede ser. Así que a lo mejor son de la familia. Jorge, qué léxico y qué manera tan maravillosa de narrar la historia, bravo. Isabel Fernández, apasionado como todo andaluz. Qué ritmo le da la charla, gracias, imposible abandonarla. Menos mal, Mabel, que no la abandonaste. Reggie Soriano, qué interesante, ella conoció el Museo de Camondo. Perla Ferraro, Camondo era magnífico, pero Sebastián un sabio. Rafael Marcelo Díaz, nos dice Liliana y Marcelo, muchas gracias por este encuentro, cariños. Anita Maicelo, gracias, un temazo, la verdad que el tema da para mucho. A los que les gusta todo esto que hacemos, difúndanlo, manden los mails, repitan los mails para que sea más gente la que venga. Total, esto va por YouTube, así que podemos poner miles de personas, no pasa nada. Acá tenemos algunas otras preguntas que voy a ir poniendo. Marcelo, ¿querés leer un poquito? Así bueno, voy a tratar de dar alguna pregunta. Bueno, justo se me fue acá. Acá Patricia Galván dice que los Bear son descendientes de los Camondo. Muchas gracias, dice Ricardo Hassan. Sensacional la sabiduría de Sebastián, dice Perla. Dice, en el cementerio de Père Lachaise, en París, hay un mausoleo de la familia Cahen-Danvers. Sí, Cahen-Danvers se supone que son Cohen de Amberes, el apellido original. Aquí preguntan que... Dice, ¿cómo era el nombre del antisemita francés? Pregunta. El nombre, Edouard Drimond. Drimond. Edouard Drimond,
y su libro famoso y tan vendido, La France Juive. Gracias, el Sefarad, y a don Sebastián de la Obra. Magnífica exposición, dice Nelson. Silvia, excelente, felicitaciones y gracias. Elisheva, excelente, profesor de la obra, gracias. La próxima saga, los Abarbanel sefaradís ítalos españoles. Bueno, ya tenemos comprometido el tema. Intentaremos hacerlo un poco más temprano para que no te acuestes tan tarde, Sebastián. Sí, ha sido un placer. Os deseo a todos que tengáis salud. Ahora te despides tú, Marcelo. Que tengáis salud, suerte, ánimo, empujad a ese centro cultural sefarad, que nosotros desde aquí vamos a empujar a esta casa de sefarad. Bueno, vale eso, que cuando vayan a Córdoba, visiten la casa de Sefarad, compren, que tienen discos, tienen póster, cuadros, visiten la sala de mujeres, ese patio maravilloso, no dejen de ir. Tiene más Sefarad que la propia sinagoga de Córdoba. Están haciendo actividades ahora también presenciales para los vecinos de Córdoba, ¿no? Entiendo, en la casa de Sefarad. 3 ciclos. Septiembre lo hemos dedicado a viajar, es una actividad de riesgo. Octubre y noviembre a una magnífica exposición de fotografía de este buen amigo que ha escrito una señal, Pepe González Arena. Es un elogio a la lectura. Leer es una actividad de riesgo. Y en diciembre lo dedicamos a lo último. Pensar es una actividad de riesgo. Sebastián, te doy las 2 últimas preguntas con respuesta cortitas. ¿Dónde enterraron al Camondo que tenía el Jerem? En Haskoy, en el cementerio judío de Haskoy. En la parte, lo que llaman los estambulinos, la parte europea de Estambul. Claro, la parte europea que está en Asia y la asiática que está en Europa. No. Hay 2 partes europeas, a una se la denomina otomana y a la otra europea. Y después está la famosa de Uskudar. Y la última, ¿qué pasó con los activos de los Camondo después del nazismo? Parte de la familia sigue teniendo la propiedad y titularidad del Museo Nissin Camondo y el resto de las colecciones, casi todas, forman parte de patrimonio del Estado, bien del Museo Nacional de Artes Decorativas, del Museo del Louvre o del Museo Quai d'Orsay. Ahí estamos mostrando algunas imágenes del museo. Básicamente artes decorativas. Así bueno, es. todos quedamos muy interesados, Sebastián, y hay muchos saludos y preguntas. Te los vamos a pasar en forma privada para que todos se queden tranquilos, pero lo vamos a dejar a Sebastián irse a dormir porque allí es la 1 de la madrugada, más o menos, o pasada. La 1:30. Así que lo vamos a dejar ir a descansar. Hoy lo hicimos trasnochar y le agradecemos de todo corazón este gran sacrificio de hablar y contarnos sobre esto tan interesante a estas horas tan tarde para él. Les vamos a invitar a acompañarnos este domingo, que volvemos con los encuentros de Al-Had, este domingo 18 de octubre, entre refranes y cantes. La Balabai, la dueña de casa, será Tamar Alexander, y su musafir, su invitado, Cobizarco, para no perderse. Vamos a escuchar canciones, cuentos, refranes y todo enteramente en ladino. Y el próximo jueves los esperamos con presencia y aportes sefaradíes en Italia. Un poco ya había nombrado al principio también Sebastián de los aportes sefaradíes de la familia Camondo en Italia. Vamos a hablar sobre la influencia de los sefaradíes en la sociedad italiana, los cabalistas, los aristotélicos que ejercieron gran influencia en el humanismo y en el renacentismo de los siglos XVI, XVII y XVII, XV, XVI y XVII, perdón. Y también hablaremos de las ciudades de Padua, Mantua, Pisa, Ferrara, Venecia, Livorno, Nápoles, Roma y mucho más, que los esperamos para que se enteren el jueves próximo. Sebastián, un beso grande de todo corazón. Besos y abrazos para vosotros.
Chao, los esperamos entonces el domingo y el jueves que viene. Cuídense.